Bien, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Ya, en la clase de hoy, 24 de junio, vamos a hablar de aspectos relacionados con las dos asignaturas que son cálculo y registro de impuestos y procesamiento de la información contable y financiera. Ya, en el fondo, el objetivo de la clase es, tal como lo estábamos viendo entre lunes y martes, contabilizar asientos relacionados con el balance general. En realidad todos los asientos están relacionados con el balance general. Pero en este caso vamos a hacer mención de los asientos finales, ya eh, los asientos que generalmente registramos o debemos contabilizar en el mes de diciembre. Y para eso, ya empezaríamos con preguntas que son como trascendentales o importantísimas en la confección del balance ya en cuanto a los asientos finales. Entre ellos tenemos aquí, yo puse dos preguntas porque son asientos que realmente nosotros vamos a contabilizar toda vez que seamos contribuyentes del artículo 14A o del artículo 14B, es decir, contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa. ¿Ya? Por ejemplo, en términos teóricos, ¿qué entienden ustedes por depreciación? ¿Qué es para ustedes la depreciación? Una disminución del valor. Ya, Eso. muy bien. Cuando viene un Depreciación. activo, a medida del tiempo va a disminuir su valor. Ya. Entonces sería una disminución del valor de los activos. Ahora, ¿a estos activos les podemos poner algún apellido? Como un apellido. Porque ahí nosotros tendríamos que detenernos, ¿no es cierto? Porque los activos en términos generales son bienes que tiene la empresa o derechos contra terceros, ¿verdad? Sí. Ahora, los activos los vamos a clasificar o se clasifican en los principios de contabilidad generalmente aceptados en tres grupos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tres grupos de los activos? Y de ahí nace la pregunta, por ejemplo, o la subpregunta en cuanto al apellido de esos activos de los que estamos hablando. Por Activo ejemplo, fijo. activos fijos, justamente. Entonces estamos hablando aquí de los activos fijos. Porque la depreciación, si bien es cierto, se le aplica o representa una disminución del valor de los activos, pero es necesario que mencionemos que son los activos fijos. Y con eso, ustedes demuestran justamente que dominan la clasificación de los activos y a qué activos específicamente ya se dirige la depreciación. Así que, muy bien, es una disminución del valor de los activos fijos. ¿Ya? Ahora, esta disminución del valor o este procedimiento contable no es por antojo de los contribuyentes, es porque simplemente lo dispone así la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Y la ley de impuesto a la renta lo dispone así en el artículo 31, en donde se dice que la depreciación, ¿ya?, se acepta como un gasto, ¿ya?, en cuanto a la disminución o reducción de las utilidades. O sea, esta depreciación se considera una cuenta de pérdida y va a rebajar la utilidad que el ejercicio está generando. ¿Se entiende? Cuando se le dice, por ejemplo, que va a rebajar la utilidad, es lo mismo que le digamos a ustedes que es una cuenta de pérdida. Recuerden que tenemos en un balance, en el resultado tenemos las pérdidas y las ganancias. Y esta depreciación estaría formando parte de las pérdidas o de las ganancias. De las pérdidas. De las pérdidas, ¿no es cierto? Ya. Eso es una parte importantísima para efectos de la contabilización de la depreciación o de la disminución de los activos fijos. Por otro lado, al final del ejercicio también tenemos otro procedimiento importantísimo que tiene que ver con esto, ya con la corrección monetaria. ¿Qué entienden ustedes por corrección monetaria? Reevaluar cuánto vale algo. ¿Perdón? Reevaluar ¿Revalorización? cuánto vale algo. Ya.
reevaluar cuánto vale algo. O sea, ese reevaluar lo podríamos considerar como, bueno, el término es revalorización, ya, pero vamos a decir corregir, ya. Corregir el valor de, de los bienes, ¿ya? Y en este caso, como lo hemos visto en ejercicios anteriores, nosotros hablamos aquí de bienes dependiendo, digamos, de lo que se trate. En este caso, vamos a hacer también la mención de que vamos a corregir el valor de los bienes del activo fijo, ¿ya? Activo fijo. Y aquí vamos El a poner pasivo, no, no. el pasivo también, Nicole, ya también lo tenemos que revalorizar, también se le aplica corrección monetaria cuando decíamos, por ejemplo, que si una empresa adquiría bienes al extranjero o importaba bienes y los importaba, por ejemplo, generalmente se importa en dólares, ya la variación del dólar era la que nos iba a indicar si aplicábamos corrección monetaria, por ejemplo, indicando una ganancia para la empresa o una pérdida para la empresa. ¿Ya? Y eso no va sobre el impuesto a la renta. Afecta el impuesto a la renta una vez que tenemos el balance terminado. ¿Ya? Porque recuerden Ah, que, ¿no entiende? Ya, sí, sí, vamos, sí. ya. Afecta el impuesto a la renta, como te decía, porque todo esto, como ustedes ya lo vieron al principio, tiene por finalidad contabilizar todo lo que sucede al final del ejercicio o en diciembre, ¿ya? Entonces, nosotros cuando contabilizamos la depreciación, registramos la pérdida por el desgaste de los bienes del activo fijo, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos registrando la pérdida. Cuando contabilizamos o aplicamos corrección monetaria al activo fijo, estamos registrando el mayor valor que han tenido los activos fijos y ahí estaríamos registrando, por ejemplo, las ganancias por corrección monetaria. Cuando nosotros juntamos todo en el balance, ya determinamos el resultado. Y el resultado del balance, si es utilidad, considerando todo lo que estamos nosotros contabilizando por depreciación, por corrección monetaria, ya nos va a indicar el resultado. Pero estos procedimientos ya están formando parte del balance. Entonces, cuando tú dices afecta a la utilidad o al impuesto de la empresa, tienes toda la razón, porque sí nos afecta, ya porque nosotros vamos a pagar impuestos, sobre todo el impuesto a la renta del que tú haces mención, vamos a pagar ese impuesto a la renta según la utilidad del balance. Y la utilidad del balance está influenciada por la depreciación y por la corrección monetaria. Entonces, en atención a tu pregunta, claro que afecta el valor del impuesto a la renta. ¿Ya? Por eso son importantísimos estos asientos, ya aparte de que son obligación, de acuerdo a lo que dice la ley de impuesto a la renta, ya por ejemplo, la corrección monetaria de la ley de impuesto a la renta, ya la menciona en su artículo 41. Y todo esto llega al balance y de ahí, aunque sea repetitivo, ya determinamos el monto que se va a pagar de impuesto a la renta siempre y cuando tengamos utilidad. Si no tenemos utilidad, si tenemos pérdida, no vamos a pagar impuesto a la renta porque el impuesto a la renta es un impuesto que se paga sobre las ganancias que obtiene la empresa. ¿Ya? Así que aquí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra intervención con respecto a esto? Yo no. ¿No? Bien. No, profe. Yo, por ejemplo, en atención a la corrección monetaria, ya me voy a extender un poquito más con respecto a los activos, porque aquí nosotros vamos a aplicar corrección monetaria, pero no solamente al activo fijo. Por lo tanto, voy a poner aquí dos puntos o un paréntesis, mejor un paréntesis, para que dentro de las cuentas del activo fijo ustedes me den algunos ejemplos a los cuales les tenemos que aplicar corrección monetaria y depreciación simultáneamente. ¿Qué activo fijo o qué ejemplo de activo fijo son los que nosotros vamos a utilizar para aplicar depreciación y corrección monetaria? Puede ser como un edificio, una casa. Un edificio sí, un edificio es un bien del activo fijo, ¿ya? Y que tiene que aplicársele corrección monetaria. Dime.
Porque puede subir el valor y aparte se puede desgastar, puede sufrir algún Por daño. supuesto, sí, pues. Esa es la característica general de los activos fijos, excepto, ya, los terrenos. Ya, los terrenos son los activos fijos que no se deprecian porque se supone que el terreno nunca va a disminuir su valor. Entonces, eh, es importantísimo lo que está diciendo Roxana, por ejemplo, en el sentido de que no todos los activos fijos son depreciables. Por ejemplo, aquí en los activos fijos, ya en cuanto a la aplicación de la depreciación, no podríamos considerar nunca los terrenos. Un auto puede ser, Un vehículo, porque sí, por supuesto, un vehículo puede y se deprecia, ¿ya? Pero lo importante es que sepamos que en esta parte ya de la depreciación nunca vamos a considerar los terrenos, ¿ya? Ahora, un vehículo, sí, un vehículo se puede depreciar, un auto se puede depreciar, pero depende de qué. Y esto es la parte, por ejemplo, de tributaria que ustedes deben manejar. No cualquier auto se puede incluir como activo fijo en una empresa. ¿Por qué motivo? Porque la ley de impuesto a la renta te pone requisitos. No es que una persona, por ejemplo, vaya a tener un almacén y compra un auto 0 kilómetros y lo pone en la contabilidad, ¿ya? Y dice, no, pero si yo voy a ocupar el auto para hacer las compras, para visitar a los clientes de repente, para entregar, ¿ya? Entonces, y sobre todo ahora, imagínense, sobre todo en estos días hay muchas empresas que están trabajando como delivery, ¿verdad? O sea que van a dejar a domicilio y para ello ocupan un vehículo. Pero no cualquier vehículo puede ser utilizado en la empresa como un activo fijo. Por ejemplo, hay requisitos para eso. Los automóviles no pueden formar parte de los activos de la empresa, porque el requisito es que, por ejemplo, sean vehículos de trabajo, llámese camionetas, furgones, camiones, ya. Los Jeep también pueden ser utilizados, pero los Jeep con ciertas características, por ejemplo, que tengan un winch, etcétera, etcétera. Los vehículos sedán, los station wagon, no se aceptan como gastos para la empresa, no pueden formar parte del activo. ¿Esa parte ustedes la manejaban? O mejor dicho, ¿la habían escuchado antes? no, No, entonces, en acuerdo a lo que ustedes dicen, un auto como vehículo, ya no digamos un auto, digamos un vehículo. ¿Y qué vehículo puede ser? Una camioneta, un furgón, un camión. ¿Ya? Entonces, dentro de los activos fijos, vamos a considerar los vehículos, ¿ya? Vehículos, y dentro de los vehículos ya sabemos, camionetas, furgones, camiones, ¿ya? Los muebles y útiles. Y dentro de los muebles y útiles, ya sabemos, puede ser un computador, puede ser un escritorio, puede ser una silla con la que trabajan las personas, sillones, estantes, cardex, bibliotecas, todo lo que sea necesario para la empresa en cuanto a los muebles que están en la oficina y en cuanto a los muebles que están también, por ejemplo, para recepción de públicos, ¿ya? Todo eso se considera activo fijo y está dentro de los muebles y útiles. Ya, están también las maquinarias. Ya, vamos a poner, por ejemplo, máquinas y herramientas. Ya, y aquí me faltó el tilde, ¿no es cierto? Ya, máquinas y herramientas. ¿Se fijan? Entonces, todo eso forma parte de los activos fijos para efectos de la corrección monetaria. Pero, aquí vamos a poner una coma. Y vamos a agregar también dentro de esta corrección monetaria a otros activos que no van a ser activos fijos. ¿Y qué otros activos se tienen que revalorizar? ¿Ya? Se tienen que revalorizar también bueno, con mayúsculas, los PPM. ¿Cuáles serán los PPM? ¿Qué significa PPM?
¿Cómo? ¿Qué significa esa sigla, PPM? La hemos visto varias veces ya. Pagos Previsionales mensuales. ¿Cómo? ¿Pagos? Previsionales Ya. Estos mensuales. son, No me acuerdo. sí, ya serían pagos provisionales mensuales. Hago mención siempre en esto, en el PPM, y les pregunto a ustedes de forma intencional, porque muchas personas, por ejemplo, aquí, tal como lo decía Roxana, le pone previsionales. ¿Ya? Y nosotros vamos a cambiar desde aquí en adelante eso y vamos a decir que son pagos provisionales. ¿Y por qué provisionales? Porque son realmente una provisión que se va haciendo todos los meses para, valga la redundancia, provisionar el impuesto a la renta. O sea, esto es como un abono que se hace todos los meses para ir en atención al impuesto a la renta que tenemos que pagar al final del año. ¿Ya? Entonces estarían los pagos provisionales mensuales, ¿ya? Que estarían acá. Y también hay otro activo que aparece generalmente en todos los ejercicios, ¿ya? Y que también se le tiene que aplicar corrección monetaria. Y que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, algunas clases dedicadas a la revalorización de las mercaderías. Las mercaderías también son susceptibles de corrección monetaria. ¿A qué otra cuenta se le tiene que aplicar corrección monetaria al final del ejercicio? A los retiros y aportes del dueño o de los socios. ¿Ya? Se le aplica también corrección monetaria a los retiros y a los aportes del dueño o de los socios. Ahora, cuando hablamos del dueño, hablamos de una empresa que es, el dueño es una persona natural. Cuando hablamos de que son los socios los que retiran o que aportan, hablamos de una empresa que es persona jurídica. Entonces, aquí nos vamos a demorar un poquito más y cuando decimos que es un dueño, es un negocio que es persona natural, como contribuyente, persona natural. ¿Ya? Y cuando hablamos de socios, hablamos de persona jurídica. ¿Ya? Y todos estos conceptos, chiquillos, persona natural, persona jurídica, tienen que ver también con la asignatura de cálculo y registro de impuestos, desde el momento que están también definidas en el Código Tributario. ¿Ya? Si ustedes van al Código Tributario, van a encontrar la definición de persona natural, van a encontrar la definición de persona jurídica. ¿Ya? Cuando es un solo dueño, persona natural, ¿ya? No es sociedad, es solamente una persona la dueña del negocio. Cuando es persona jurídica es porque es una sociedad y dos o más personas son dueños del negocio. ¿Ya? Y me falta algo importantísimo con respecto a la corrección monetaria. La corrección monetaria también se le aplica al capital. ¿Ya? Al capital de la empresa. Y recuerden que el capital es el que aporta el dueño o los socios para la constitución de la misma, ya de la empresa. Hasta ahora, para efectos de la corrección monetaria, ¿estamos bien, digamos, entienden lo que estamos haciendo, entienden cuál es el objetivo de esta clase, por ejemplo, en cuanto a la explicación de los diferentes hechos económicos que son susceptibles de corrección monetaria de depreciación? Ya, por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes han aplicado corrección monetaria a los pagos provisionales mensuales? Con la profesora Jimena lo veían hasta el año pasado, ¿eso chiquillos o no? Sí, profe, ¿Sí? Ya. ¿A los retiros? también. También, ya. Entonces,
lo que vamos a hacer después va a ser una guía en donde ustedes van a tener que contabilizar diferentes situaciones de corrección monetaria, ya sea los PPM, los retiros. Ya vamos a hablar también de otro asiento que no está acá, que no tenía que ver con corrección monetaria ni depreciación, que era la provisión del PPM. ¿Ya? Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, se entiende entonces que son estos los asientos que vamos a revisar en la clase siguiente, ¿ya? Y que se realizan, digamos, estas contabilizaciones al final del ejercicio o en diciembre. Bien, esto sería la primera parte. Nos vemos en la clase siguiente.